1.1 a manera de recordatorio. Continuación. Las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Revolución burguesa. Las revoluciones burguesas son un concepto historiográfico originado por la escuela del materialismo histórico o marxismo, que se utiliza para manifestar que el componente social dominante en un movimiento revolucionario corresponde a la burguesía. Aunque pueden remontarse al mismo nacimiento de la clase burguesa en las ciudades europeas medievales, el concepto suele restringirse a los ciclos revolucionarios que sucedieron desde finales del siglo XVIII y que en su definición política se conocen como revolución liberal. Su principal ejemplo fue la Revolución Francesa de 1789, seguido en distintos momentos por los demás países europeos: Revolución de 1820, Revolución de 1830 o Revolución de 1848, o americanos, independencia de la América hispana, la independencia de Estados Unidos, aunque esta es un poco anterior a la francesa en 1776, hasta la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, que acaba definitivamente con los últimos recuerdos del antiguo. Causas de las revoluciones burguesas. Junto con la Ilustración, nacen dos corrientes ideológicas más: el liberalismo y el nacionalismo. Las tres coincidían en su rechazo al absolutismo. El liberalismo abogaba por las libertades de cada individuo. Todos debían ser iguales ante la ley y todos gozarían de los mismos derechos. Esto chocaba con los intereses de la nobleza y de los reyes, quienes se creían por encima de la ley. El liberalismo económico se basaba en el capitalismo. El nacionalismo defendía la idea de nación basada en la historia, ya que en el Congreso de Viena se había acordado agrupar distintas naciones bajo un solo mandato, y este caería en la figura de los emperadores. Ejemplos de revoluciones burguesas. La independencia de los Estados Unidos. Causas: malestar de los colonos, sin representación en el Parlamento inglés, pagan impuestos y se les impone monopolio comercial. Influencia de las ideas ilustradas. Desarrollo de los hechos. Monopolio del comercio del té a una compañía inglesa. Motín del té en 1773. Declaración de independencia en 1776. Inicia la Guerra de Independencia, que va de 1776 a 1783. Al triunfo, reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos en 1783. Constitución, sufragio, es decir, el derecho al voto. La división de poderes, una república federal y la Carta de Derechos. Consecuencias: primera constitución escrita de la historia, primera revolución liberal, primer proceso de descolonización, y nace una nación llamada a liderar el mundo. Revolución Francesa. Causas: económicas, déficit estatal, crisis económica y subida de precios. Causas sociales: oposición de los privilegiados a la reforma fiscal, deseo de la burguesía de acceder al poder y clases populares como fuerza de choque. Causas político-ideológicas: ideas ilustradas o de la Ilustración y el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos. Fases: Asamblea Nacional, que provoca o inicia la revolución; la Asamblea Constituyente, donde se crea una constitución; la etapa del terror, que es la etapa de la defensa de la revolución por los sectores más radicales y más de izquierda; la siguiente etapa, la del directorio y consulado; la etapa de ascenso al poder de Napoleón Bonaparte; y la última etapa, la del imperio, que es la expansión de la revolución con Napoleón Bonaparte como emperador. Consecuencias: desaparición del antiguo régimen, monarquía constitucional, soberanía nacional, constituciones, la burguesía toma el poder político, las ideas revolucionarias se extienden a Iberoamérica y el nacionalismo y el liberalismo crecen en Europa.
Las formas de los estados nacionales modernos. Ciclo de revoluciones liberales en el siglo XIX. Revolución de 1820. Antiabsolutismo y nacionalismo. En Grecia, el nacionalismo. Colonias americanas de España, también como un fenómeno del nacionalismo. En España, una guerra antiabsolutismo. En Portugal y en Nápoles, también antiabsolutismo. Papel de las sociedades secretas u organizaciones, importancia del papel del ejército y fracaso relativo de estos movimientos. Revolución de 1830. Liberalismo más nacionalismo. En Francia, cambio dinástico, la dinastía de los Borbones por la de Orleans y una monarquía liberal. Independencia de Bélgica. Revolución de 1848. Causas económicas, crisis agrícola, industrial y financiera. Sociales, avance del movimiento obrero, del movimiento republicano y del movimiento socialista. En Francia, la abdicación de Luis Felipe de Orleans, del rey que gobernaba en esa época. Se instaura la Segunda República y un régimen autoritario de Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. Inicio de procesos de unificación nacional, en este caso Italia y Alemania se unifican y surgen como naciones independientes. Liberal y nacionalista, más popular, y socialista. La emancipación de la América hispana. Causas: descontento de los criollos con la administración española, limitaciones al comercio, vacío de poder en España tras la invasión napoleónica de 1808 a 1810, la influencia de independencia de Estados Unidos, 1776 a 1783, así como la independencia de Haití, el primer país de América que se independiza de España, en 1803, y la Revolución Francesa de 1789. Proceso de emancipación, apoyan la independencia en Estados Unidos y Gran Bretaña. Organización de las nuevas repúblicas, inestabilidad política y dependencia económica. En 1808 a 1814, los criollos organizan juntas locales que asumen el poder político y algunas proclaman la independencia. Las juntas infieles, 1810, por ejemplo en Bogotá, Caracas, Quito, Buenos Aires, Asunción, etc. De 1814 a 1817, campañas militares de fieles. Por ejemplo, Morillo, que fue un militar, reconquista en Bogotá, Caracas y Quito. Las Provincias Unidas del Río de la Plata proclaman su independencia. 1817, San Martín conquista Chile y vencen a fieles en la batalla de Maipú. 1818, O'Higgins es presidente. 1819, Simón Bolívar vence a Morillo, que pide refuerzos, controla Granada, crea la República de Colombia, que se dividirá en 1830. 1820, la sublevación de Riego, las tropas no llegan a América. 1821, la independencia de México con Agustín de Iturbide. 1822, Sucre toma Quito. 1823, Provincias Unidas de Centroamérica se separan de México. En 1838 se divide. 1824, derrota del virrey de Perú en Junín y Ayacucho, general Sucre. Se crean repúblicas de Perú y Bolivia. Los principales líderes de las independencias de América: Simón Bolívar, Morillo, Sucre, San Martín, O'Higgins y Iturbide. Faltaron aquí Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, etc.